Amigas y amigos, muy buenas noches, feliz año, que este año sea de realizaciones, que este año sea de dicha, que este año sea de logros, sea de proyectos también, de ilusiones, ¿por qué no? De algunos tropiezos, pero tropiezos que nos enseñen. Dicen que hay dos grandes maestros en la vida, el tiempo y el dolor, que el dolor sea llevadero y que la dicha sea plena. Esos son los mejores deseos del grupo de respuestas, del grupo de Tu Diputado TV, que los saluda muy cordialmente. Saludo con afecto a Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Felicidades, feliz año a todos. Feliz año, diputado. Y también a Jesús Adolfo Gres Monzón, que ahora en su cachucha de experto en algún tipo de religiones, pero también como espiritista, pues nos va a hacer algunos comentarios interesantes. Vamos a hablar sobre el misterio de las luces que utilizan la religión judía en sus ceremonias. Vamos a hablar de los candelabros, tanto del de las 7 luces como el de las 9 luces. Que es la de Hanukkah. Estas dos candelabros tienen un significado muy especial, religioso para los judíos, pero también un significado esotérico en algunas religiones que se derivaron del judaísmo, pero que luego se alejaron de y que tienen algunas implicaciones de otro tipo. Vamos a ver un video. El video se llama precisamente El secreto de las luces de Hanukkah. Después de este video, que es muy ilustrativo, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. ¿Les parece? Ok, claro. Adelante. Hanukkah es la fiesta de las luces. Las velas de Hanukkah nos capturan a todos en su ambiente especial. ¿Cuál es la magia y el secreto de esas luces? La luz tiene dos características distintas. Tiene el poder de atraer a uno dentro de su ambiente majestuoso, pero también tiene la capacidad de alumbrar y proyectarse hacia afuera, más lejos de su propio entorno. En el judaísmo también tenemos dos tipos de velas que corresponden a esas dos tendencias de la luz: las velas de Shabbat y las festividades, y las velas de Hanukkah. Mientras que las primeras crean un ambiente judío familiar muy especial dentro de la casa, las velas de Hanukkah las colocamos en la ventana mirando hacia afuera en la oscuridad de la calle. Porque las velas de Hanukkah nos enseñan que en momentos de oscuridad no es suficiente esperar que la luz espiritual nos atraiga por sí mismo hacia adentro, sino que tenemos que asegurar que las luces alcanzan hacia afuera. En momentos cuando los valores están confusos, no es suficiente pensar que los hijos van a seguir automáticamente nuestros valores por nuestra convicción y el ambiente que creamos en la casa, sino que ellos tienen que ver que la luz eterna tiene pertenencia e importancia afuera de casa en cada momento de sus vidas. Por eso nos reunimos todos alrededor de las velas, escuchando su mensaje eterno, logrando que la luz de la Torah siempre guíe nuestras vidas. Chag Sameach. Bueno, ¿cuál sería la diferencia del candelabro de las 7 luces versus el candelario de las 9 luces? Y luego nos hablaron al final del video de la luz de la Torah.
¿qué estamos hablando? ¿De qué tipo de luces estamos hablando? De esos tres conceptos. Bien, la menora, que es la luz de las 7 velas, como también se comentó en el video, es una luz que se usa el pueblo de Israel, los judíos, hacia la llama del hogar, hacia adentro del hogar. Es la costumbre del Shabbat o del Sabbat, que se hace dentro del hogar. Se comen... El Sabbat es el día de descanso obligatorio de los judíos. Génesis, así es. Sí, a diferencia de los cristianos que tomamos el séptimo día, es decir, el domingo, para descansar. Así es. Sí, en el caso del cristianismo, el Dominus o el domingo viene del día del Señor, domingo de Dominus, Señor, es el día del Señor. El pueblo de Israel, el pueblo judío lo celebra el sábado, es el día de descanso, porque de acuerdo al Génesis, al séptimo día, descansa Dios de hacer pero el séptimo día sería el domingo, ¿no? Bueno, sería el sexto día, sería, bueno, en el calendario de nosotros sí, en la semana del calendario sí, pero es el Sabbat, el día del descanso del judaísmo y del cristianismo del judío, el sábado. Los árabes en algunas partes del mundo descansan el viernes, o sea, es muy interesante. Acabo de regresar de Marruecos y por eso ven ustedes un poquito así mi nariz con algunos estragos solares, porque estuve en el desierto, no me cuidé con las cremas protectoras convenientemente y ahí están los resultados. Me preguntarás que por qué no la frente, pues porque me llevaba yo mi turbante y llevaba también un poco cubierta la parte de abajo. Pero la nariz no. La nariz no. Entonces ahí estaban las consecuencias del desierto. Del desierto. Y descansan los viernes. Los viernes están cerrados los negocios. El domingo es un día pues muy muy atareado, mucha gente, muchos rezos, pero mucha gente en la calle. Es cuando se enfrenta uno de una manera directa a otra religión, a otras costumbres, es impresionante. Nos encontramos con una mezquita que es la tercera mezquita más grande del mundo, que está construida las tres cuartas partes sobre el mar. Es decir, le ganaron espacio al mar porque hay una parte del Corán que dice que Alá construyó sobre las aguas la edificación del ser humano. Entonces ahí aparece pues la mezquita, la torre de la mezquita está sobre lo que era el mar, que es un terreno ganado al mar por parte de los musulmanes, de la religión musulmana. Pero bueno, volvemos un poquito a los candelabro de las 7 luces que tú dices que es el familiar, la menora o menorá, y el candelabro de 9 luces que se llama de Hanukkah, la luz de Hanukkah. La luz de Hanukkah, que es la que estamos prácticamente hablando de los misterios de la luz de Hanukkah. Así es. ¿Y cuáles son los misterios? Bueno, porque además vi velas de diferentes colores. Bueno, eso depende de cómo las familias las vayan utilizando. Normalmente se pone una vela al centro, es una festividad que dura 8 días, y de esa vela van tomando la luz para alumbrar hasta que pasan los 8 días y queda totalmente prendida el candelabro. Fíjate que yo vi también ahí en Marruecos unos candelabros de 9 brazos que tienen cada una lámpara independiente. Y entonces yo preguntaba que por qué son 9, no solamente un brazo, porque se pueden mover. Entonces es que tienen un significado cada una de ellas. Hay un misterio, digamos, así como el rosario, las cuentas de cada bolita, cada bolita del rosario representa, digamos, un misterio, sobre todo las bolas grandes. Luego dicen, oye, ¿cómo vas a rezar el rosario? Yo no sé rezar el rosario. ¿Cómo? Pues le pones así, lo vas girando y vas haciendo así como que mueves los labios. Y así parece que estás rezando el rosario, aunque no es muy efectivo. ¿No? Pues si dices bola chica, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande, ¿no? Pero cada una de las bolitas que vas pasando tiene un misterio, tiene un significado, y así las luces tienen un significado. Así es. ¿Y la luz de la Torah? Bueno, la luz de la Torah es el libro sagrado del judaísmo, y como lo comentan en el video,
es una forma de que de adentro de la casa de los judíos salga al mundo esa luz de la palabra, esa luz de la Torah. Que es prácticamente la palabra de Dios, la Biblia, el libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el Pentateuco mosaico. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora otro video que va a ser muy ilustrativo, un poquito lo que están diciendo Jesús, y a ver qué te parece, Sergio. ¿Cuál es el encendido de las velas del Hanukkah? Es decir, de este candelabro de las 9 luces. No confundir con la menorá, que es el candelabro de las 7 luces. Así es. Que además vamos a hablar un poquito también de la historia, me imagino, de por qué 7 luces. Y por qué las 9 de Hanukkah. Y por qué las 9 de Hanukkah, cuál es la diferencia histórica entre una y ellas. No se vayan, vamos a ver este video que está muy interesante, que habla del encendido de las velas de Hanukkah. Volvemos. Las luminarias de Hanukkah se encienden en la noche que precede a cada uno de los 8 días de Hanukkah. La menorá se coloca en la puerta de entrada, o como es costumbre hoy en día, exhibida en la ventana de cada hogar judío para hacer público el milagro de Hanukkah. En la tradición judía, difundir el milagro de Hanukkah es un elemento clave de esta festividad. Cada noche de Hanukkah se coloca una vela adicional en la menorá de derecha a izquierda y luego se encienden de izquierda a derecha. En la última noche se encienden todas las velas. En el momento de su encendido, la menorá debe contener suficiente aceite o vela como para arder 30 minutos después de la caída de la noche. Las velas pueden mirarse, pero no usar su luz para leer. Durante el tiempo en que las velas arden, es costumbre sentarse junto a ellas y contar historias relacionadas con la festividad. En la tarde del viernes, las velas de Hanukkah deben encenderse temprano, antes de las velas de Shabbat. Debe usarse aceite adicional o velas más grandes para las luces de Hanukkah, para asegurar que durarán al menos media hora después de la caída de la noche. Bueno, se colocan de derecha a izquierda, se van colocando, se encienden de izquierda a derecha, y todo esto tiene también pues algunos significados místicos, algunos significados esotéricos que pues trataremos de ir comentando con ustedes. Lo importante también es que nos escriban, seguramente hay alguna persona que sea experta en la materia y nos va ilustrando con sus luces y conocimientos. Saludo con afecto a Maggie Márquez Cervantes, a Lupita Heredia, a Carlos Schneider, a Lo Ali Delgado Sánchez, a Raúl Arellano Sánchez, a Preciosa Sardaneta, a Iliana Jiménez, a Joel Jause, a Roberto Barreto. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, de regreso aquí al aire en su programa Tu Diputado TV. Bueno,
Jesús, Sí. platícanos de la historia de estas de estas 9 luces, Luces. del Hanukkah. Bueno, hay muchas versiones. La más importante es la de Judas Macabeo. Alejandro Magno conquista gran parte del mundo antiguo. Alejandro Magno, que es macedonio, Así es. que en ese tiempo pues pertenecía al dominio griego. Así es. Y llega los macedonios, pues encabezados por este gran guerrero que es Alejandro el Magno, y pues conquista todo el mundo conocido. Así es. Inclusive el Asia. Ujú. Cuando entra con todo su ejército impactante al Asia, había por ahí una leyenda del nudo. El nudo gordiano. Sí, el nudo gordiano, en donde decían que aquel que supiera deshacer ese nudo dominaría Asia. Y entonces entró Alejandro el Magno, estuvo tratando de deshacer el nudo, sacó su espada y lo cortó de un solo golpe, de un tajo, y con eso Deshizo el nudo. deshizo el nudo de alguna manera. Así es. Resolvió el problema. Resolvió cuando dicen ustedes es que este es un nudo gordiano, está significando que es un nudo muy complicado para deshacer, pero recordemos a Alejandro el Magno, que basta un solo golpe de tajo con su espada pues de doble filo para cortar ese Para nudo. cortar el nudo. Platícanos de la historia. Entonces Alejandro el Magno Conquista gran parte del mundo, entre ellos Siria. Entre ellos Siria, y Israel. Israel, obviamente, y entonces llega Antíoco, 4 Epifanes. 4. Y toma Israel. Antíoco IV es el representante, digamos, de los sirios. de los sirios. Pero trae todo, quiere helenizar toda la parte de Israel, quiere hacerlo griego. Y entonces quita todas las costumbres judías, profana el templo de Jerusalén y pone una estatua de Zeus. Entonces esto obviamente pues viene la reacción de los judíos. Una reacción nacionalista. Así judía. es, a través de Judas Macabeo y los 5 hermanos que son los Macabeos. Hay capítulos en la Biblia que habla de esto, incluso Flavio Josefo, los Macabeos. Flavio Josefo habla también de este episodio, y entonces llegan. Josefo, que es el primer historiador judío, que se refiere a lo judío, latino, que se refiere a esa etapa de la historia. La historia de los judíos es su libro, precisamente. Exactamente, sí. Y entonces recupera el templo de Jerusalén y lo vuelve a santificar y abre otra vez las puertas al rito judaico. Bueno, pero para esto pues hay que recordar que los macabeos se vuelven por una revolución verdaderamente, y se enfrentan a los sirios, a los macedonios, y logran la independencia muy corta. Un periodo muy corto, sí. Un periodo muy corto, porque vuelve a caer Israel. Pero bueno, a partir de ese momento se convierten los macabeos en un símbolo de nacionalismo israelí y de libertad, así es. Que luego se viene con Masada, que es un frontispicio muy importante en Israel, donde está una fortaleza natural, y donde pues había una gran recipiente de agua donde cultivaban inclusive en la parte superior. Y esa fortaleza posteriormente, estoy hablando ya del 70 después de Cristo, pues cae con los romanos. Esa fortaleza es el último reducto de resistencia de Tito, que ellos tomaban como bandera. Este episodio que tú nos cuentas anterior, muy anterior, estamos hablando como de 170 años antes de Cristo. Estamos hablando de esto de 70 años después de Cristo, cuando cae la fortaleza de Masada, a través de las tropas de Tito, pues cae la fortaleza, y encuentran los romanos a todos muertos. Todos los que estaban ahí se suicidaron, o algunos los mataron, para que ningún judío cayera en manos de los romanos. Y a partir de entonces es otro símbolo nacionalista, sionista, judío, del Estado de Israel, y actualmente cada vez que juran los soldados israelitas, juran diciendo: Masada no volverá a caer. Ese es el grito de guerra de los judíos. Es muy interesante. Sí, ¿no? Es muy bonito esto que comenta el licenciado Gres,
porque posteriormente vuelven a dedicar El el templo de Salomón a Yahvé, al Dios del judaísmo, y lo hacen con el candelabro, pero nada más tienen aceite consagrado para un día. Entonces, milagrosamente ese aceite dura 8 días, y por eso es que la fiesta del Hanukkah dura 8 días actualmente. Así es. Que era imposible supuestamente Así que es. durara tanto tiempo El aceite. el aceite. Para mantener prendidas las velas. 18 días, pues, se toma como un milagro, y seguramente se representa que Las velas. que debe de durar cada una de ellas, pues Por lo un menos día, media hora después después del anochecer de la caída de y la ahora noche. estamos hablando de media hora después de que la caída de la noche, Así es. para que se cumpla otra vez el milagro de la luz y de Así es. mantener ese espíritu de combate de nacionalismo judío frente a las tropas invasoras. Así es. Pero aquí lo curioso de todo esto, nosotros sabemos que el calendario judío es lunar. Sin embargo, normalmente, no siempre porque es movible, las fiestas de la luz, las fiestas de Hanukkah caen en el solsticio de invierno. Si nosotros vemos los antecedentes, caen por el día 20, 21, aunque este año cayó por el 18 de noviembre. 28 de noviembre. 28 de noviembre cayó, pero cae por el 20, 21, 22 de diciembre, exactamente o más o menos en las fiestas del solsticio de invierno. También hay algunas... O sea, se van coordinando estos ciclos, tanto solar como lunar, porque los solsticios es una representación solar. Así es, y totalmente. El solsticio es, tanto de invierno como el de verano, representa o la noche más larga o el día más largo del año, respectivamente. Así es. El solsticio de invierno representa La noche más larga y el día más corto, y viceversa. El solsticio de verano, El día más largo, la noche más la corta. noche más corta. Así es, Eso representa el tema solar. así es. Porque el Sol, como sabemos, se va retrogradando cada Se va alejando de la elíptica. de la elíptica, y luego regresa. Así es. Y así sucesivamente. La Luna tiene una representación de cada de 28 días. Y entonces se nos mueve con respecto al Sol. Así pero es. llega el momento que vuelven a coincidir. Así es algo muy curioso. Y entonces dicen que también puede tener un significado del pueblo de Israel, de que está la oscuridad, las tinieblas, por eso quizás acercan el candelabro hacia la ventana, hacia afuera, para darle luz, porque el sol está alejado, las tinieblas son profundas y largas, entonces es una forma también de dar luz a la noche tan prolongada. Por eso quizá habla, no sé mucho de judaísmo, quizá habla de la luz de la Torah hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera, porque hay tinieblas, porque la noche es larga, entonces necesitan los seres humanos la luz. También dicen que hay un cierto sincretismo con... Ahí se me fue. Hay cierto sincretismo. Sismo con el del fuego griego, ¿cómo se llama? El que le da el fuego a los hombres, fue Prometeo. Prometeo. Porque Prometeo encadenado, que le llaman así luego, es, que está encadenado en un monte, y se encadena precisamente porque por castigo de Zeus, porque Prometeo le da robó el fuego sagrado de los dioses y se los dio a los hombres. Así es. Y entonces en castigo encadenan a Prometeo, y entonces los buitres le van comiendo las entrañas. Era que permanentemente, como es un inmortal, no puede morir, pero de todas maneras los buitres están comiendo permanentemente las entrañas. Imagínense ustedes un ser que no puede morir, pero que va perdiendo entrañas, y como es Dios, es un Dios, pues va regenerándose a sí mismo, y de todas maneras sigue sufriendo y está encadenado. Así es. Ese es el sufrimiento que le impone Zeus, el Dios Padre, a este Dios, por haberse atrevido a robarse el fuego de los dioses y dárselo a los hombres. Que es lo mismo que un poco Lucifer. Uh-huh. Lucifer, que es la estrella de la mañana, desde el punto de vista astronómico, es también el ser, que el ángel caído, que de alguna manera llega a luz del cielo a la tierra, y del Dios a los hombres. Es la misma representación. La luz bella. La luz bella, Lucifer. Uh-huh. Ajá. Pero aquí dicen que el hombre siempre había tenido, obviamente estos son teorías occidentales, no judías, aclaro, que el hombre siempre le tuvo miedo a lo desconocido y más a la oscuridad, y entonces valora el fuego, valora la luz,
en esas noches tan prolongadas de obscuridad, y es la simbiosis o el sincretismo que hacen con el Prometeo griego. Es que imagínate, bueno, yo acabo de regresar, reitero, porque además es una experiencia muy interesante, de un país que en gran porcentaje todavía hay nómadas. Es increíble que en el siglo XXI concibamos que gran parte de la población es nómada en un país como Marruecos, como Siria, en donde se habla hebreo, no hebreo, se habla árabe y se habla bereber, que es una de las poblaciones más numerosas de esos países. Y estos tribus bereberes se mueven de una manera de nómadas. ¿En qué porcentaje serán Bueno, en el país? yo le calculo el 60% son bereberes y el restante son árabes. Pues, Aunque todos son de una religión musulmana, todos tienen la religión musulmana. Y es muy interesante, voy a pasarles a ver si el próximo programa, algunos videos que traje en donde yo les llamo las mujeres sin rostro, porque las mujeres, por ser mujeres, se tienen que cubrir o con la burka, con la ropa esta que le tapa el rostro, y son ropajes muy sueltos, para no insinuar ningún tipo sexual hacia nadie, y lo único que te permiten sacar son un poquito los ojos. Por eso los ojos de estas personas son muy expresivos, porque toda la esencia del ser humano se trata de expresar en la mirada, porque no tiene otra forma. No tiene otra forma, es muy interesante. Entonces yo les llamo las mujeres sin rostro, porque pues mucha gente no conoce a su vecina, sabe que se llama fulana de tal, y sabe pues que vive ahí, y que tiene más o menos tantos años, pero sale de su casa y sale con una mascada negra o con una burka de color, y es pues muy impactante ese choque de culturas cuando trae uno una idea preconcebida. Sí, bueno, yo lo que decía, volviendo un poquito a lo que decía Jesús, que imaginemos una cueva. Yo les decía que estuve en Marruecos y estuve yo en cuevas de los nómadas, que son cuevas hechas por la naturaleza, y un poquito ampliadas por el ser humano, luego quemadas estas cuevas, les ponen mucha leña, les prenden fuego. Yo les preguntaba que por qué hacían esto, y es porque el calor de alguna manera solidifica la construcción natural que existe, y entonces ya evita que haya derrumbes en la cueva. Que se colapse. Y entonces se hace fuerte la cueva. Y a partir de ahí es su casa 4 o 6 meses, según el caso, según los pastos del desierto, cómo se va moviendo, y sus animales están en otra parte, en otra cueva cercada, para cuidarlos de los lobos, porque pues en la noche hay muchos lobos ahí, y bajan a cobrar presas. Imaginemos a un ser de la época paleolítica que empieza a tener concepción de sí mismo y de la sociedad, en una cueva, primero sin fuego, ¿no? Antes del neolítico, estamos hablando del paleolítico primario, que no tenía fuego. Imaginemos estos seres sufriendo frío, temor, desconocido, mucho temor, y de pronto un relámpago y un trueno. Pues, ¿cómo se explican eso? Imaginen ustedes cuando ya el hombre empieza a dominar, prender una fogata. O sea, qué bendición es hipnotizarse con el fuego, con el calor de una fogata dentro de una cueva. Imaginen ustedes la situación atávica, y por eso se explica que cuando pues un grupo de personas contemporáneas se reúnen en una fogata y están dominando el fuego, nos hipnotiza, porque tenemos una fascinación atávica para el fuego, y una fascinación atávica para el agua, para las fuentes, para el agua, porque de eso dependía la subsistencia. Claro. Y además era un regalo, un verdadero regalo de los dioses, el fuego, la luz, en noches tan prolongadas, y metiéndonos en el calor, en esa cueva que describes, tener la luz, poder ver en la noche, pues es un regalo de los dioses. Por eso es el rito de Prometeo,
y aquí ya tienen la luz y se la dan a la humanidad a través de poner el candelabro en la ventana para hacer. Ahora, fíjate, yo leía un libro que habla de los ritos, esotéricos de todas las religiones y hace un poco, va comparando cada una de ellas, en donde varias religiones ponen el fuego místico, el fuego mágico, el fuego pues... Fato. No, fato, el fuego que va a honrar al Dios o a representar la luz divina. El suicidio pascual en la religión católica. Sí, pero además fíjate que todo el mundo les da un rito especial. Por ejemplo, los masones originarios tenían que usar velas de cera virgen. Velas de cera virgen. Y luego negra. De alguna manera pintada de negro. ¿Por qué? O sea, tenían alguna representación. Luego, la cera virgen es un proceso que lo sacan de la cera natural. De las abejas. De las abejas. De los panales. Y de ahí viene la cera virgen. Entonces, tenía que ser con esa cera, no con otra. Y estaba prohibido utilizar otro tipo de ceras. Y según va cambiando las religiones, por ejemplo, los árabes utilizaban originalmente esta famosa lámpara de Aladino, que es una lámpara alargada, que le echabas aceites, básicamente aceite de olivo, porque es el que manejaban para sus... había dos tipos de aceite de olivo, el comestible y el que utilizaban para combustible. Y entonces le echaban a esas lámparas como de Aladino, le ponían unas mechitas, y entonces tenía un recipiente de aceite, y entonces se prende de una manera fascinante esa lámpara, que tiene una representación también, y que tenía que ser aceite de olivo, y luego empezaban a utilizar otro tipo de aceites según los ritos que querían propiciar. Eran ritos propiciatorios de la magia simpática, que le llamaban. Así es. La magia simpática de comparación. Tiene una representación que, como su nombre lo indica, habla de simpatía. Si yo represento aquí en una cueva que estoy cazando con 6 personas a un bisonte, quiero decir que esto se va a repetir en la realidad. Y que entonces salimos los 6 que estamos en la cueva y vamos a cazar un bisonte. Entonces, si esto ocurre, regresamos y entonces decimos, como lo hicimos aquí, primero la mente, luego lo plasmamos en una pared, en una roca. Entonces en una roca quiere decir que se va a repetir esa historia en la realidad. Y entonces ahí viene la magia propiciatoria a través de la magia simpática para hacer que los fenómenos se den. Mismo asunto que hacen ahora los brujos, claro, que agarran un muñeco de trapo y a través de sus rezos y de sus invocaciones y artilegios y todo lo demás, lo pinchan al pinche mono, ¿no? al muñeco de trapo, para provocar lo mismo en la persona que le están haciendo el maleficio. De pronto agarran un sapo. No sé si han visto ustedes esos ritos, yo he estado en algunos de ellos que son terribles. Agarran un sapo, los ponen en un recipiente de metal y van a un panteón, escarban y entierran ahí, empiezan sus rezos. Y entonces empiezan a pensar que lo que le está ocurriendo al sapo le va a ocurrir a la persona a miles de metros de distancia, porque trae cabellos de esa persona o trae algunas prendas, algunos pañuelos, alguna corbata que usó la otra persona que quieren embrujar. ¿Y cuál será la sorpresa? Que si esta persona sabe que lo que le están haciendo, empieza a sentir algo de síntomas de asfixia, lo que supuestamente está pasando con el sapo. Sí, sí. Yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. ¿No? Vamos a volver en unos segundos, amigos, no se vayan. A unos comentarios muy interesantes que nos está haciendo el auditorio. Muchas gracias por escribir. Todos sus comentarios son muy ricos porque finalmente nos da luz y conocimientos, que es lo que buscamos todos aquí en este intercambio de ideas en este lunes
maravilloso. Comentarios. Euclostasio dice: hola diputado. Jazz Pimentel, la Torá constituye el núcleo de la revelación divina. Esta contiene otros libros. Los judíos consideran de origen divino a los libros de los profetas: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequías. Bueno, es muy interesante, sí, es efectivamente, pero lo curioso de todo es que hay tres grandes religiones. Bueno, hay otras, pero estas tres que se les conoce como las religiones del libro, que está la religión judía, porque tiene la Torah. Está la religión cristiana, que tiene dos libros básicos: el Antiguo Testamento, Judío, que se basa en el mismo judaísmo, y el libro del Nuevo Testamento, que es a partir de pues, todas las enseñanzas crísticas. De Cristo hacia Luego, los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de San Juan. Y luego la otra religión del libro, que es la religión Corán musulmana, que tiene su Corán, pero que también respeta al Antiguo Testamento. Y con origen en la Biblia y el que mismo no es padre. la misma, porque es el padre común de tanto árabes como judíos, es el padre Abraham. Que el padre Abraham tuvo dos hijos, Isaac y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Ahorita lo digo. ¿Cómo se llama? A ver, ahorita nos acordamos. ¿Cómo se llama el otro hijo? Que bueno, uno es el que da la continuidad de Abraham hacia los judíos, y el otro a todos los árabes, el pueblo de los árabes. Entonces, pues todo el padre Abraham es el padre de esas dos grandes ismaelitas, los Ismael, que es mayor, que es el hermano, que es el medio hermano, que hijo de una esclava de Sara que tiene de con Sara, Abraham. exactamente. Ismael. Porque se le acerca la propia esposa, dice: yo no puedo tener descendencia, pero aquí está esta mujer joven para que tengas descendencia. Así es. No te vayan a arrimar a ti a una mujer joven para que tengas descendencia, porque te ves un problema, no vas a poder ver crecer a tu hijo por ya la edad avanzada que tienes. Bueno, Abraham era viejo. Abraham era viejísimo, no obstante eso tuvo a Isaac, tuvo Isaac, y luego tuvo... Y fue padre de naciones. Y luego, siendo viejo, iba a sacrificar a Isaac. Otra cosa muy interesante que yo nunca me he explicado, sí me he explicado. El problema es de que está muy interesante esa explicación que me doy y quisiera compartir con la gente. Hay en Israel un lugar que es el lugar más sagrado de los judíos, que es el muro de los lamentos, porque es lo único que queda del templo de Salomón. Del templo de Salomón. Entonces ellos van ahí al muro, pues a rezar a ese lugar sagrado, a ese lugar maravilloso, que fue parte exterior del templo de Salomón, así es. En la parte superior, donde están este muro de los lamentos, está la mezquita de Omar, que es, digamos, el segundo o el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, porque está una roca. Esa roca da el nombre inclusive a la mezquita de Omar como la mezquita de la roca, que es una piedra donde supuestamente pone el pie. Supuestamente Isaac iba a ser sacrificado por Abraham, y cuando un ángel lo detuvo, y entonces le entregó un cordero para que en el lugar de su hijo sacrificara al cordero, y que lo estaban probando a Abraham, y Abraham ya era viejo, más viejo porque ya este muchacho ya era joven, Isaac. Y luego, pero esta misma piedra, la misma piedra, amigos, amigas, la misma piedra que estamos hablando, es donde Mahoma se elevó al cielo. Puso la planta del pie para subir al cielo. Y entonces por eso ponen la mezquita de Omar. Pero ese lugar donde está esa piedra, esa roca, era el Santo Santorum del Templo de Salomón, que es el lugar más sagrado de los judíos, pero además está a unos pocos metros de distancia del lugar más sagrado del cristianismo, que es el Santo Sepulcro. Ustedes caminando recorren ahí y se paran en el Santo Sepulcro. O sea, tan grande que es el mundo y tan pequeño que es una parte donde están asentadas las tres principales religiones, y y ese lugar donde ha salido el grito de paz ha sido un lugar donde nunca ha habido paz, siempre ha habido guerras. Jerusalén es ciudad de la paz.
Pues sí, pero Y es una ciudad donde siempre ha habido guerra. Vamos a seguir leyendo los comentarios de los compañeros, están muy interesantes. Dicen, Bruno Lara Torres, estoy escuchando tu programa, Jorge, muy interesante lo del nudo gordiano, muchas gracias. Ahorita tú nos seguías platicando ahorita un poquito sobre el nudo y cómo entró Alejandro el Magno, precisamente después de romper de un tajo ese nudo, dice la tradición, la leyenda, que a partir de ahí se le abrieron las puertas de Asia y empezó todas las conquistas del mundo conocido, ¿no? Que además era un joven. Muere a los 33 años. Que otra vez 33, como la edad crística, ¿no? Como que ese 33 tiene algún significado especial, ¿no? Luego, Liliana Maza, acá estamos viendo el programa, buen año a todos los invitados, yo soy católica y no sabía nada del judaísmo, qué interesante religión. Sí, bueno, pues además de ahí salió la religión católica. Claro. Todo el cristianismo. A Jesús le decían rabí, Jesús mismo era un judío y le decían rabí. Era un maestro. Él era el maestro. Inclusive había algunos discípulos macabeos. El propio Judas Iscariote era de los seguidores de los macabeos. Era nacionalista y supuestamente por eso dicen que se desilusionó del propio maestro. Así es. Cuando pues no iba a no era el rey guerrero que iba a liberar al pueblo de Israel. No era un Judas Macabeo. Así es. ¿No? Ellos pensaban que iba a ir contra Roma para liberar... Encabezando el ejército judío. Sí. Liliana Maza, acá estamos viendo el programa, buen año. Eguadías. Saludos en el estudio, feliz año. Es bueno verlos de regreso. Muchas gracias. Un abrazo fraterno también. Euclostasio. Luego nos dices qué significa tu nombre, tu nombre artístico. Jorge, muy buen tu programa. La verdad, me enredó un poco con lo que dices, ya que desconozco mucho del tema. ¿Me podrías recomendar un libro para conocer más? Bueno, ahora dime de qué tema, porque hemos hablado de muchos. Sí, ¿no? El cristianismo. Bueno, ¿qué te puedo recomendar? ¿Qué le puedo recomendar sobre las luces? Obviamente, sobre el judaísmo. Obviamente está la Torah, que sería la Biblia. Pero que vean el libro de los Macabeos. Como dice el clásico, pero es un libro muy grueso y hay que ver el libro de los Macabeos, precisamente la historia de Judas Macabeo y la liberación del pueblo de Israel. Ahí está. También el libro viejo, Historia de los Judíos, de Flavio Josefo. Acabo de leer un libro yo te recomendé hace muchos años un libro sobre Cicerón. Marco Tulio Cicerón, La columna de hierro. Éramos adolescentes, sí. Bueno, pero acabo de leer, curiosamente, un libro de la misma autora, que es, ya murió desde luego. Taylor Cadwell. Ella escribió un libro también. Yo Judas. Está buenísimo. Yo Judas. Ese libro, se lo recomiendo, es un libro, pues, clásico, tiene algunos errores. Sí, claro. Que le he encontrado. Porque es novela. Pero tiene un fundamento histórico muy interesante. Muy interesante. Porque nos trae cómo vivía el pueblo de Israel en esa época, cómo se enfrentaba, pues todas las cosas que estamos comentando, los macabeos, con los estos del templo, ¿cómo se llaman? Los que cuidaban el templo. Los sanedritas. Los del Sanedrín, y los diferentes miembros del Sanedrín, que eran saduceos, fariseos, los fariseos, las por sectas ejemplo. esenias. Bueno, todos estos, este libro está muy interesante, se lo recomiendo, que es de Taylor Cadwell, de la columna de Judas. Así es. Que es supuestamente una novela en donde Judas está hablando. Y también tratan de justificar mucho la imagen de Judas, porque sin Judas no hubiera Cristo. Exactamente. No, sin Judas no hay Cristo, o sea, finalmente no hay los opuestos se sostienen. Claro, ni se cumplen las escrituras. ¿Qué cosas dices, Jesús? O sea, ¿sí? Me inquietas mucho tus palabras. Bueno, está recomendado, mi querido Euclostasio. Historia de los judíos también, de Flavio Josefo, hay una editorial. Sí, bueno, pero sepan cuántos. Sí. Y muy barata y sencilla. Es y además un poco es historia. pesado. Es historia. Esa es historia. Que un clásico. Miguel Aguilar, ¿sabes por qué no comen carne de cerdo? Bueno, no comen carne de cerdo ni los judíos,
ni los Musulmanes. los musulmanes. Solamente los cristianos comemos carne de cerdo. Yo te puedo decir por qué comemos carne de cerdo, pero no te podría decir por qué no comen ellos carne de cerdo. Es un animal sucio, impuro. La Biblia dice, no comerás... Lo de las pezuñas. Sí, carne, ¿cómo dice? A ver, búsqueme ese pasaje, por favor, donde la Biblia, que dice, no comerás carne... algo así. De Entonces, pezuña. buscamos la referencia. Aparte, en esto de Hanukkah, supuestamente, en lugar del rito judío del sacrificio, los sirios pusieron que se sacrificaran cerdos en el templo de Salomón. Ahora, aquí Miguel Aguilar, con conocimiento, nos está explicando un poco esto. Es una pregunta, pero gracias por también mandarnos la respuesta. Dice, ¿sabes por qué no comen carne de cerdo? Es uno de los animales prohibidos para el consumo descritos en su Torá. Es lo que quiero buscar, precisamente por dónde se prohíbe, ahí está señalado. Y lo dice, ¿y qué es un Torá? Es la Biblia entera, los 5 libros, los profetas y los también conocidos como Tanakh. La Tanakh. Es que no sabes que no, a ver, no lo puedo hacer grande. Tú tienes, no, estás peor que yo. La Tanakh. Que es uno de los anhelos. En la Biblia entera, los 5 libros, los profetas y los agiógrafos, también conocidos como Tanakh. Póngame más grande la letra, ¿no? Por favor. Más la Brit Yadasha, pacto renovado, mayormente conocido como Nuevo Testamento, y en un sentido más amplio puede aludir al cuerpo total de las enseñanzas y leyes judías. Sí, pues es la... La Tanakh es el... Que además el Torá antiguamente hablaba también de libros que ya no están ahora dentro de la clasificación de los 5 nada más. Había más libros. Libro de Enoch. Por ejemplo, el libro de Enoch, o Enoch, como le quieran llamar. El libro de Enoch o Enoch, que es interesantísimo, léanlo, se van a ir de espaldas. Métanse ustedes a internet y pónganle libro de Enoch o Enoch, y entonces se van a llevar sorpresas. Ese libro era parte de la Torá original, pero y luego lo sacaron. Léanlo. Es complicado, No, pero está fascinante. Te habla de los vigilantes, te habla de los hermanos estos que llegan y tienen carne con las hijas de los hombres. Sí, para lo de Sodoma y Gomorra. Está muy interesante. Ustedes léanlo y ya luego platicamos, si les parece, y hacemos un programa. Estaría muy bien. Sobre ese tema. Luego nos dice, mayormente conocidos como Nuevo Testamento, y en el sentido más amplio puede aludir el cuerpo total de las enseñanzas de las leyes judías. Efectivamente. Ha de estar también en el Levítico, que es un libro de las leyes judías. Olivia Gaviño, Olivia, muchas gracias por vernos, una pariente, un abrazo cordial. Miguel Ángel Martínez, muchas gracias Miguel Ángel. Alejandro Castillo, gracias por tus comentarios. Arturo Guillermo Toscano, muchas gracias mi querido Arturo, un abrazo a todos tus amigos también, a todos nuestros amigos. Gloria Barrón, Dainita López, César Sánchez, José Raúl Ramiro de la Cruz, Margarita Noguera, que es una persona conocedora de estos temas. Ella pues tenía a su cargo el templo masónico de Sadi Carnot, me refiero al de mujeres. No, ella era secretaria, sí, empezó muy joven, ahí nos auxiliaba, y pues luego se hizo muy conocedora de todos los temas y estudiosa. Un saludo muy cordial, Margarita, gracias por estar con nosotros. ¿Qué otra cosa nos puedes decir, Jesús, antes de que ya nos estamos casi despidiendo? Se nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno, yo creo que algo muy interesante de todo esto es ver ese sincretismo, cómo se va juntando, cómo tenemos puntos de convergencia las diversas religiones, como activamente comentabas. En las fiestas de Hanukkah también se acostumbra el regalo de juguetes. Caen en las fiestas, a las festividades navideñas del pueblo cristiano o de la gente de ideología cristiana, y también en el judaísmo se acostumbra a regalar juguetes a los niños. En todas las religiones, yo creo. Sí, pero por los días, o sea, son las luces, como las luces de la Navidad para el pueblo cristiano. Copiando, ¿no? O sea, lo que tú dices es un secretismo. Bueno, nosotros, el pueblo cristiano le copia al pueblo judío, porque estas son tradiciones totalmente judías y obviamente más antiguas que
que el Y cristianismo... los judíos les copiaron también a otras religiones que venían anteriores. Posiblemente sí. Posiblemente Bueno, sí. pues si tú ves por ejemplo a Krishna, que es anterior, 1000 años antes de Cristo, Nace de una virgen. nace una virgen, Y muere es en perseguido, un muere, árbol en un flechado. árbol con flechado, o sea, Tiene muchos puntos sincréticos también. Sí. Así es. ¿Tú nos quieres comentar algo, Sí, Sergio? bueno, hay ciertas reglas. No está permitido ayunar en Hanukkah. Está permitido el trabajo en ese tiempo. Se recomienda el aceite de oliva para las velas. Las luminarias del Hanukkah no pueden ser utilizadas para iluminar. Las velas deben de encenderse en el momento en que las primeras estrellas aparecen en el cielo. Y las velas deben estar encendidas por lo menos durante media hora, por lo menos. Son algunas de las reglas Después del amanecer. No, Así del es. anochecer. del año, Cuando cae sí, la del noche. anochecer. Cuando cae la noche, ¿no? Así es. José Luis, hola a todos. Con tu permiso voy a hacer unas acotaciones al comentario anterior. La Torá son solo los primeros 5 libros, correcto. Correcto, sí, muchas gracias. Ingeniero Rodrigo Fernández, técnicamente es la composición de la Mishnah y de ahí se brinca al Merkavash y de ahí a otras cosas. Muchas gracias. El Merkavash ingeniero es el Rodrigo. carro de fuego, ¿no? Es el carro de fuego, exactamente. La Biblia dice en el Deuteronomio número 14, 3, 8: no comerás abominación alguna. He aquí los animales que comeréis: Ahí está. el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela y el corzo, cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza, todo animal que tenga la pezuña dividida y el pie hendido y rumie, pero no comeréis el puerco que tiene la pezuña hendida, pero no rumia, es inmundo para vosotros, no comeréis sus carnes ni tocaréis sus cadáveres. Está la prohibición clara. Claro. Entonces, y de ahí viene, como los pueblos estos de la Biblia, del libro, todos respetan el Antiguo Testamento, menos los cristianos. Los cristianos se la pasaron ¿cómo? El arco del trufo. No, por arco del trufo. Bueno, no quise decir eso, pero se la pasaron, o sea, les valió gorro. O sea, no les importó que la prohibición concreta, y pues yo creo que ya les quitó. El puerco tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Además son muy ricas las carnitas. Pues estás faltando al libro Sí. Sagrado. de la ley, y somos el pueblo, un pueblo de Judío cristiano, que tiene judío orígenes cristiano. en el judaísmo. Amigas, amigos, tengo más comentarios. Bueno, vamos a pasarlo rápidamente. Déjenme ver. Muchas gracias. Esto es lo más importante. Ya hasta se me queda fónico tanto hablar. Ustedes no me hablaron tanto ahora, ¿eh? Roberto Barreto, les deseo un año nuevo 2014 lleno de bienestar, salud, trabajo y éxito en todo lo que emprendan. Gracias, Roberto. Entender la religión judía da una visión real del catolicismo, del cristianismo, del judaísmo. Es tradición, claro. Dios castigó a los hebreos por adorar un ídolo y en castigo los convirtió en cerdos, pero con el tiempo se confundieron con los seres y los judíos no comen cerdo porque entienden que comen los humanos. Hay otro pasaje de la Biblia que estoy recordando, de la Biblia del Nuevo Testamento, en donde Jesús, cuando expulsa a los demonios, expulsa a la legión de demonios, les ordena a la legión que se metieran a los cuerpos de los cerdos. Y entonces los cuerpos de los cerdos se arrojan al vacío y al mar. Por eso también viene del tema, porque son animales malditos. Está bien. Bueno, ¿qué tenemos para los amigos, Jesús? Lo tiene el licenciado. Tenemos, Sergio, recuerden amigos, el martes salud visual de 12 a 5 de la tarde, salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, clases de baile miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche, curso de arreglo floral
miércoles de 4 a 5, curso de automaquillaje, miércoles de 11 a 1 de la tarde, asesoría en materia de inmuebles, hay que hacer previa cita al 63 86 76 30, asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas, lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche, aquí lo esperamos en la Casa de Gestión de Linares 74, aquí en la colonia Roma Sur. Me está llegando un mensaje de José Linder muy interesante y vamos a darle lectura con mucho gusto. Claro. Dice José Linder, dentro del judaísmo, el Tanaj lo forman 3 series de libros, antiguamente escritos en pergamino. La primera serie es la Torá, que comprende los 5 libros primeros conocidos en español como Pentateuco, en los cuales se narra desde la creación de los cielos y la tierra, Génesis, hasta la muerte de Moisés. Así es. La segunda parte, conjunto de libros que se denominan en hebreo como Nebim, que comprende todos los profetas mayores, Josué, Sansón, Samuel, los reyes, Saúl, David, Salomón, etcétera, hasta la destrucción del primer templo de Salomón. Y en la tercera serie, Tubim, escritos, la cual no está en orden cronológico, libros como Jonás, Job, Daniel, Jeremías, el Cantar de los Cantares, Crónicas, Salmos, etcétera, hasta no tiene que ver nada el Talmud y la Mishnah. ¿Algún comentario? Sí, pues así está la división. Bueno, luego también nos dice, el Nuevo Testamento estrictamente la fe cristiana no tiene que ver con la fe judaica. Sí, claro, pero decíamos lo siguiente, los 3 pueblos del libro lo constituyen, el libro se refiere al Antiguo Testamento, es los pueblos del libro, Antiguo Testamento, así se autodenominan ellos, son los judíos, los cristianos, porque tenemos también el Antiguo Testamento, claro, y también los musulmanes, que también revisan el Antiguo Testamento. Así es. El Antiguo Testamento es común a los 3, pero también luego el Nuevo Testamento es exclusivamente para los cristianos, para los musulmanes el Corán, exclusivamente para ellos, y los judíos se quedaron con sus tradiciones, y con el Antiguo Testamento. Hablamos de las 3 grandes religiones que tienen su base en el Antiguo Testamento. Amigas y amigos, nos vemos el próximo lunes con historias, leyendas de la Ciudad de México. El próximo jueves con Leticia del Rocío. Leticia del Rocío Hernández Gómez con El Rostro de la Trata. El siguiente programa el propio jueves a las 9 de la noche. Respuestas, Tu Diputado TV. Y el viernes, consulta a tu abogado. Pero regresamos el lunes con Adicciones a las 8 de la noche. Adicciones a las 8 de la noche. Sean felices en el 2014. Hasta la próxima. Tenemos 2 tipos de velas que corresponden a esas 2 tendencias de la luz. Las velas de Shabbat y las festividades, y las velas de Hanukkah. Mientras que las primeras crean un ambiente judío familiar muy especial dentro de la casa, las velas de Hanukkah las colocamos en la ventana mirando hacia afuera en la oscuridad de la calle. Porque las velas de Hanukkah nos enseñan que en momentos de oscuridad no es suficiente esperar que la luz espiritual nos atraiga por sí mismo hacia adentro, sino que tenemos que asegurar que las luces alcanzan hacia afuera. En momentos cuando los valores están confusos, no es suficiente pensar que los hijos van a seguir automáticamente nuestros valores por nuestra convicción y el ambiente que creamos en la casa, sino que ellos tienen que ver que la luz eterna tiene pertenencia e importancia afuera de casa en cada momento de sus vidas. Por eso nos reunimos todos alrededor de las velas, escuchando su mensaje eterno, logrando
Que la luz de la Torah siempre guíe nuestras vidas. Chag Sameach. Bueno, ¿cuál sería la diferencia del candelabro de las 7 luces versus el candelario de las 9 luces? Y luego nos hablaron al final del video de la luz de la Torah. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué tipo de luces estamos hablando? De esos 3 conceptos. Bien, la menora, que es la luz de las 7 velas, como también se comentó en el video, es una luz que se usa el pueblo de Israel, los judíos, hacia la llama del hogar, hacia adentro del hogar. Es la costumbre del Shabbat o del Sabbat, que se hace dentro del hogar. Se comen... El Sabbat es el día de descanso obligatorio de los judíos. Génesis, así es. Sí, a diferencia de los cristianos que tomamos el 7º día, es decir, el domingo, para descansar. Así es. Sí, en el caso del cristianismo, el Dominus o el domingo viene del día del Señor, domingo de Dominus, Señor, es el día del Señor. El pueblo de Israel, el pueblo judío lo celebra el sábado, es el día de descanso de Hanukkah. Estas 2 candelabros tienen un significado muy especial, religioso para los judíos, pero también un significado esotérico en algunas religiones que se derivaron del judaísmo, pero que luego se alejaron de y que tienen algunas implicaciones de otro tipo. Vamos a ver un video. El video se llama precisamente El secreto de las luces de Hanukkah. Después de este video, que es muy ilustrativo, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. ¿Les parece? Ok, claro. Adelante. Hanukkah es la fiesta de las luces. Las velas de Hanukkah nos capturan a todos en su ambiente especial. ¿Cuál es la magia y el secreto de esas luces? La luz tiene 2 características distintas. Tiene el poder de atraer a uno dentro de su ambiente majestuoso, pero también tiene la capacidad de alumbrar y proyectarse hacia afuera, más lejos de su propio entorno. En el judaísmo también. Porque de acuerdo al Génesis, al 7º día descansa Dios de hacer la... Pero el 7º día sería el domingo, ¿no? Bueno, sería el 6º día, sería, bueno, en el calendario de nosotros sí, en la semana del calendario sí, pero es el Sabbat, el día del descanso del judaísmo y del cristianismo es el judío, el sábado. Los árabes en algunas partes del mundo descansan el viernes, o sea, es muy interesante. Acabo de regresar de Marruecos por eso ven ustedes un poquito así mi nariz, con algunos estragos solares, porque estuve en el desierto, no me cuidé con las cremas protectoras convenientemente, y ahí están los resultados. Me preguntarás que por qué no la frente, pues porque me llevaba yo mi turbante y llevaba también un poco cubierta la parte de abajo, pero la nariz no. La nariz no. Entonces ahí estaban las consecuencias del desierto. Del desierto. Y descansan los viernes. Los viernes están cerrados los negocios. El domingo es un día pues muy muy atareado, mucha gente, muchos rezos, pero mucha gente en la calle. Es cuando se enfrenta uno de una manera directa a otra religión, a otras costumbres, es impresionante. Amigas y amigos, muy buenas noches, feliz año, que este año sea de realizaciones, que este año sea de dicha, que este año sea de logros, sea de proyectos también, de ilusiones, ¿por qué no? De algunos tropiezos, pero tropiezos que nos enseñen,
Dicen que hay dos grandes maestros en la vida, el tiempo y el dolor, que el dolor sea llevadero y que la dicha sea plena. Esos son los mejores deseos del grupo de respuestas, del grupo de Tu Diputado TV, que los saluda muy cordialmente. Saludo con afecto a Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Felicidades, feliz año a todos. Feliz año. Y también a Jesús Adolfo Gres Monzón, que ahora en su cachucha de experto en algún tipo de religiones, pero también como espiritista, pues nos va a hacer algunos comentarios interesantes. Vamos a hablar sobre el misterio de las luces que utilizan la religión judía en sus ceremonias. Vamos a hablar de los candelabros, tanto del de las 7 luces como el de las 9 luces,